Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor José Luis Medina. Bueno, él es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, y es que recientemente tuvo lugar el Congreso Nacional de Colegio de Economistas del Perú, ¿no? Donde el tema central es que se ha elevado una agenda económica social al gobierno. Doctor Medina, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Buen día. Buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por la invitación. Comentaba que hace unos días el Congreso Nacional del Colegio de Economistas del Perú ha elevado una agenda económica social al gobierno, ¿no? Y nos parece que ha sido el acuerdo central, el acuerdo principal de este Congreso. ¿Qué contempla esta agenda, doctor Medina? Bueno, muchas gracias. Hemos desarrollado nuestro Congreso, 30º Congreso Nacional de Economistas del Perú, sede Cajamarca, del 2 al 5 de octubre. Bueno, en realidad hemos tocado diferentes temas, ejes temáticos que se ha desarrollado, y producto de toda esta discusión, hemos desarrollado, es una agenda económica nacional. No es social, obviamente tiene el componente social, pero es una agenda económica nacional. Esta agenda económica nacional recoge las principales ideas, iniciativas, propuestas y recomendaciones, muchas de ellas de política económica, etcétera, para poder mejorar y hacer frente a los problemas, sobre todo estructurales, no urgentes, sino estructurales de la economía del país, y obviamente con un enfoque regional. Eso es lo que hemos trabajado. En otras palabras, es un documento resumen que justamente recoge todo lo que se ha discutido y lo que se propone, al menos para hacer frente a ciertos problemas en 4 ejes fundamentales. El eje de productividad y competitividad, los problemas que tenemos en el tema macroeconómico y desarrollo del país, también en el tema del capital humano e innovación, las dificultades que se tiene, pero cómo hacer frente a esas situaciones, y lo otro, más un enfoque de territorio y globalización, es decir, cómo nuestras regiones pueden mejorar y pueden potenciar su economía con una mirada o una visión más global. Entonces son los ejes que hemos trabajado. Obviamente se han analizado las problemáticas en ese nivel, y nosotros lo que estamos haciendo en esta agenda económica es tratar de resumir y buscar justamente estas medidas económicas para poder solucionar, hacer frente. Esta agenda todavía no está finiquitada, porque hemos tratado ya de tener algunas conclusiones finales del Congreso, pero está por finiquitarse esta agenda, y lo que estamos buscando el día de ahora es cerrar en estos días toda esta agenda, tenerlo bien ya definida, y de esa manera presentar, buscando espacio para poder presentarlo en 3 entidades. Lo primero es el Poder Legislativo, el Congreso de la República, al menos la Comisión de Economía. La segunda es el Poder Ejecutivo, ya sea la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, o el Ministerio de Economía. Y una tercera, es probable que podamos buscar también, estamos en ese proceso, de buscar algún espacio para poder presentarlo también ante la Confederación Nacional de Instituciones Privadas, la CONFIEP, u otra entidad representativa a nivel nacional. Eso es nuestro trabajo y esto es nuestro objetivo que estamos buscando, porque nosotros como Colegio Profesional de Economistas del país, en este caso de Cajamarca, esto es nuestra labor, nuestra responsabilidad. Ya la ejecución y la atención o la implementación de esta agenda ya no nos corresponde, pero al menos podemos cumplir nuestra función de que estos congresos sirven para algo, que no solo simplemente haya sido para poder reunirse, conversar, escuchar una conferencia, para poder tener un momento de confraternidad entre los economistas interesados en economía del país que nos hemos reunido en Cajamarca y que queda ahí, no, sino que también propongamos algo, y la agenda es esa, es una agenda de propuestas, algunas propuestas, porque entiendo que la problemática de la economía del país es tan amplia, tan compleja, que con una agenda no vamos a poder solucionar, pero al menos hay algunas miradas, algunas iniciativas, ¿no?, que puede estar direccionada a esa línea, y ya depende de las instituciones públicas y privadas que tienen la capacidad para poder influir y ejecutar e implementar esta agenda que nosotros vamos a presentar en los próximos días de manera oficial. Doctor Medina, usted acaba de señalar a sus visitantes que esta agenda económica que se va a presentar al gobierno como parte, como fruto del Congreso Nacional del Colegio de Economistas del Perú, tiene un enfoque mucho más regional. Desde esa perspectiva, usted, y desde la mirada que usted menciona,
hay un desfase entre lo que es Lima con las regiones. ¿No hay la debida atención del gobierno central hacia las regiones? Más allá del desfase que puede haber de la atención, quizá desde el gobierno, se ha empezado a analizar, por ejemplo, alguna propuesta que ha salido, es el tema de darle un poco más impulso a la descentralización. Es decir, se está como propuesta, una de esas propuestas que ha salido, es empezar a rediseñar en todo caso y a poder darle fuerza al proceso de la descentralización. Pero esta descentralización acompañada con capacidades técnicas. Una de las dificultades, y se ha analizado en el evento del Congreso, es que no ha funcionado de manera efectiva la descentralización, obviamente en nuestro país, porque no está acompañado con el tema de capacidades públicas, es decir, capacidades técnicas en el sector público a nivel regional y local. Lo que se ha hecho es, obviamente, agilizar el tema de la descentralización por esa parte presupuestal y, obviamente, el tema de la ejecución también de proyectos, de inversión pública a nivel local, regional, pero lo que ha faltado, de cierta manera, es que para poder tener efectividad de este proceso de centralización y ejecución de los presupuestos vía inversión pública, ha sido justamente la falta de capacidades técnicas dentro del sector. ¿Por qué? Porque nosotros miremos cómo están trabajando los gobiernos regionales y gobiernos locales, no hay gente preparada. A pesar de que ya hemos pasado prácticamente 20 años, todavía seguimos con esa dificultad. Entonces, se propone una especie de programa de fortalecimiento de capacidades intensivo en el sector público, a nivel local y a nivel regional. Entonces, eso es un tema de descentralización que estamos... Pero lo otro es que también el tema de la gobernanza dentro de los territorios. No hay todavía un tema de articulación institucional o interinstitucional dentro de los territorios. Lo que se está viéndose es simplemente que cada uno está por su lado, el gobierno regional por su lado, el gobierno local por su lado, y las instituciones, sobre todo el gobierno nacional, que también tiene incidencia en los territorios, al gobierno, ya sea en las regiones o en las provincias, interviene, pero de esa manera se articulada. Entonces, lo que se propone, al menos hay una propuesta, es trabajar un proceso de gobernanza, tener un modelo de intervención. No es homogéneo, obviamente va a depender de cada región, pero la iniciativa, la propuesta está ahí. Trabajar un modelo de gobernanza interinstitucional, de gestión del territorio, cosa que no hay. Y obviamente de eso, del modelo de gobernanza del territorio, va a depender mucho y se va a desarrollar varios instrumentos, por ejemplo, como lo que está ahorita, se ha empezado, en algunas regiones está funcionando el tema de las agencias regionales de desarrollo, pero todavía es muy incipiente. Pero nosotros también estamos tocando este tema de las ARRs para que se dé mucho más fuerza. Y lo tercero, que hay varias propuestas a nivel del territorio, es el tema de las políticas económicas. Simplemente las políticas económicas están ligadas a nivel nacional. Políticas de primera generación, que están más basados con un enfoque de corto plazo, pero no hay una política clara, por ejemplo, o políticas económicas claras a nivel regional o subnacional. Simplemente es como que toda una política económica a nivel nacional y no vemos la diversidad y la heterogeneidad de los territorios. No hemos escuchado, por ejemplo, una política económica ligada a la promoción de la inversión privada, por ejemplo, o una política económica ligada a la promoción del empleo, por ejemplo, dentro del territorio. No tienen los gobiernos regionales y menos los locales. ¿Por qué no? Si es una política propia del territorio, es decir, es una política económica que tiene que darse. La política económica no solo es a nivel nacional, sino también es a nivel local, a nivel regional. Eso es una debilidad. Frente a eso, lo que se está proponiendo es empezar a acompañar a los gobiernos regionales y locales con el Ministerio de Economía y Finanzas a empezar a diseñar políticas económicas a ese nivel. Y con un enfoque, que esto es fundamental también, de ligar a nivel un enfoque de políticas económicas de mediano y largo plazo, que eso es lo que va a permitir nosotros trabajar una economía productiva y competitiva. La economía no vamos a lograrlo, los sectores económicos, generar valor agregado y generar mayores ingresos, mayor productividad y competitividad, si no orientamos políticas económicas que sean de mediano y largo plazo. La mayor o casi todas las políticas que estamos trabajando ahora y que solo desde el nivel nacional es de corto plazo, es decir, consumo, consumo y más consumo. Por el lado ya sea del enfoque del gasto, ¿no? Es decir, de la inversión pública, inversión privada, el tema de exportaciones, exportamos lo que exportamos, no importa qué tipo de exportaciones hacemos. Entonces, esos enfoques
tenemos que modificar o cambiar o de alguna manera empezar a trabajar, le dar mucho más fuerza. Y ojo, esta política económica tiene que ligarse también a las políticas públicas, porque claro, una cosa es la política económica y otra cosa es la política pública o la política social, porque simplemente lo que se está trabajando es, hay una política económica nacional, pero no lo articulamos. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, del tema social? ¿Cómo lo articulamos con políticas públicas que vaya orientado al tema más salud, educación, trabajo, etcétera, que son fundamentales? Se maneja de manera articulada. Nosotros en esta propuesta estamos generando este tipo de iniciativas. Doctor Medina, usted acaba de señalar varios puntos de interés, ¿no? Uno, la necesidad de dotar, de brindar capacidad profesional a los gobiernos subnacionales. El otro es el tema que usted menciona, ¿no? Tenemos políticas públicas y esto hace que en efecto, ¿no? Cuando uno mira las regiones, la capacidad de ejecución es mínima o muy limitada. Pero el otro tema que también debería ir de la mano y seguramente ustedes lo han contemplado es el tema de la inversión privada. ¿Cómo destrabamos los grandes proyectos de inversión que se requieren? Por ejemplo, en Cajamarca, en cual usted es originario. Hemos visto sin ninguna duda también estos temas, se ha discutido, y uno de esos aspectos justamente es eso, lo que le acabo de mencionar. No hay políticas económicas subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y locales no trabajan en esa línea, porque aparentemente lo ven solo se centra en política pública, una política social orientada a programas sociales, a inversión pública, a ejecutar el presupuesto que tienen, pero no lo ligan a algo fundamental, que es la base para poder generar riqueza y salir de la pobreza, porque es el único camino. ¿Cuál? La promoción de la inversión privada, que tiene que ver con una política económica clara. Pero esto de acá implica, obviamente, tener todo un diseño, porque al final la política económica, ligada a la promoción de la inversión privada, tiene sus propios instrumentos, tiene sus propias herramientas, sus propios mecanismos y estrategias para poder cumplir con esto. Y esto no se trabaja. Por eso que simplemente no le damos la importancia. Cuando viene la inversión, tanto como el sector minero y otras actividades que son fundamentales también de cierta manera, no se visualiza, no se le da importancia. Pero ojo, el tema de los proyectos mineros, que también se ha visto en el Congreso y se ha dicho con cierta claridad, no es el meollo del asunto, solo invertir como tal. Es como que, bueno, vamos a destrabar grandes proyectos, está bien. Puede generar empleo hasta cierto momento, está bien también. Pero es como darle un empujón a un auto y donde se acaba el impulso de ese empujón, hasta ahí no crecemos, hasta ahí no lo logramos. Entonces, lo que necesitamos es generar dar una energía constante desde el sector público hacia el sector privado y que sea sostenible esa energía para poder generar mayor desarrollo, generar empleos, ingresos. Es decir, los proyectos, cierto, como el caso de mineros, está muy bien, pero digamos es paliativo, es momentáneo, no va a mejorar lo que nosotros hemos hablado y que es la discusión central de la economía. ¿Cuál? El tema de la productividad, es decir, tener sectores económicos que sean más productivos, y eso implica generar valor agregado, y la generación de valor agregado implica obviamente una transformación de nuestra economía, empezando con el capital humano. Es decir, ¿qué tipo de profesionales tenemos en el sector productivo? Si hay más ingenieros, más técnicos, ¿qué es lo que se necesita? Y se ha hablado, hay una necesidad más del 50% de necesidad de profesiones técnicas y de la parte de la ingeniería para poder transformar el sector económico. Los sectores económicos, sí, si hay inversión, se va a dar, pero si esa inversión solo está a producir ciertos sectores, pero no a la transformación de ese proceso productivo. Por ejemplo, en el tema de la minería. La minería me parece muy bien, es un sector importante para poder apalancar el desarrollo de los países, siempre y cuando, obviamente, el sector minero también se logre el proceso de la transformación como lo han hecho en otros países, claro, ¿no? Es una discusión muy importante que se ha dado. Ojo, todo este tema visto desde el enfoque mediano y largo plazo, no de corto plazo. Una pregunta final que tiene que ver ya propiamente como Cajamarca y que está englobado exactamente en lo que usted ha desarrollado con mucha mediana claridad de los enfoques que se debe tener en el marco económico, ¿no? Tanto en el mediano como en el largo plazo. Estamos viendo que en Cajamarca año a año hay un problema, doctor Medina. Hay época de sequía
y hay época de lluvias. Hoy tenemos lluvias intensas en varios puntos de Cajamarca, pero no hemos desarrollado una política pública para el tema de infraestructura hídrica. Y eso se viene discutiendo permanentemente en Cajamarca. Entonces, urge tener una política para infraestructura hídrica en Cajamarca y poder generar productividad. Totalmente de acuerdo con usted cuando dice que hay falta de una política pública orientada a generación de infraestructura hídrica o la gestión de recurso hídrico, porque no es solo el tema de infraestructura, sino también hay que acompañarlo con el tema de la propia gobernanza, la gestión del recurso. Y eso es lo que pasa en Cajamarca y en muchas regiones del país. En este caso, no hemos tenido, venimos discutiendo la falta de la carencia de agua año a año, como usted dice, y es verdad. ¿Qué proyectos grandes tenemos nosotros de represamiento, de gestión de recurso hídrico, o proyectos que van al fortalecimiento de capacidades o a la gestión de gobernanza mismo, tanto de cantidad como también de calidad? No olvidemos que el agua que se toma en Cajamarca, en general en el departamento y también a nivel nacional, simplemente es un agua entubada. En el caso del sector rural, por ejemplo, ha sacado recién la estadística, la SUNAT, el 2% nada más del sector rural están tomando agua agua de calidad. El 2%, el resto no. ¿Y qué está pasando con el caso de las ciudades? Que a veces no tienen ni agua, como el caso del Cajamarca. Entonces, falta una política pública obviamente ligada a eso, pero más que la política pública, que obviamente debe estar ahí, porque si nosotros revisamos sus planes de gobierno, dice ahí, ¿no? Hay una política pública de provisión de servicios básicos fundamentales, como el caso de agua potable. Los gobiernos locales lo tienen, el gobierno regional lo tiene, pero la pregunta es, ¿cuán capacidad para poder implementar esa política pública? Porque no solo tenerlo la política, sino el proceso de implementación. Y la pregunta es, ¿cuántos proyectos hay de ese nivel? El gobierno regional, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ofreció en campaña, el actual gobierno, 5 grandes represas. La pregunta es, ¿cuántos de ellos se ha cumplido? Grandes represas, mega reservorios en la región, no hay. Y así tenemos, ¿no? Ahora, la única ahorita esperanza es el tema de la presa Chonta, ¿no? Y que se viene discutiendo año a año, pero recién estamos viendo algunos pasos importantes en el tema ya del compromiso de presupuestos, donde el gobierno nacional también lo ha dado el visto bueno, está en tema de la reformulación del expediente técnico. Esperemos en realidad que se ejecute, pero ese es solo uno, pero que me parece fundamental empezar ahí. Si no tenemos represas grandes o en otras cosas, infraestructuras o mega infraestructuras importantes, no vamos a lograr tener impacto frente a los problemas estructurales que tenemos nosotros en el departamento de Cajamarca. Con obras pequeñitas simplemente convertimos paliativos nada más los problemas que tenemos en el tema económico y social. Grandes obras necesitamos para tener impacto también, porque la obra grande tiene impacto grande, pero obviamente también tiene sus riesgos, pero esos riesgos tenemos que tener la capacidad para poder disminuirlos, porque todo tiene riesgo. Sin embargo, nosotros creemos desde el Colegio de Economistas de la región Cajamarca y personalmente creo yo fuertemente en el impacto que tiene las grandes infraestructuras, porque así los grandes países se han avanzado. Miremos Europa, cómo ha construido sus obras, ¿no? Y cómo ha avanzado después de la Segunda Guerra Mundial, que ha transformado toda Europa y muchos países asiáticos en los últimos 30 años, pero nosotros no somos capaces de hacer una pequeña obra de 100, 200 millones, nos demoramos más de 5 años, más de 10 años, a veces la abandonamos, y no puede ser posible. Mucho, ¿por qué? Por la falta de capacidades técnicas, pero también hay una serie de problemas institucionales propios, por ejemplo, como el tema de la corrupción y entre otros elementos también que tenemos nosotros en Cajamarca y en el país, y que en esta agenda lo recogemos de cierta manera, esta agenda económica nacional que vamos a tener más detalles ya de manera definitiva en las próximas semanas. Muy bien, doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias a usted, muy amable. Gracias.